Bienvenidos a Gurú del Talento, el espacio número 1 donde tú, HR, encontrarás esa inspiración, esas ganas de transformar tu carrera, de encontrar algo diferente o, ¿por qué no?, emprender. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de historias inspiradoras, de talentos increíbles y de estrellas que están brillando en el firmamento, cambiando organizaciones una a la vez. Y les quiero platicar de alguien, aquí yo le tengo un cariño súper especial y que estoy como en casa aquí con ella. Hagan de cuenta que nos estamos tomando un cafecito porque nos conocemos, nos vimos muy chiquitas, muy inocentes en la vida y así nos conocimos. Así nos conocimos y después, años después, volteo a ver a una mujerona que ha estado en diferentes giros y que ha logrado posicionarse con su liderazgo, con su voz, con su talento y con su feminidad en cada una de las empresas que ha estado. Bienvenida, Aurora, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, gracias. Después de este recibimiento, de estas palabras, muchas gracias. El afecto es igual hacia ti, es recíproco. Tanto tiempo, tantos años que no iba a pensar que, como te platicaba antes de cámaras, encontrarnos en los pasillos y mira ahora igual, una mujer empoderada, empoderando a otras y además influyendo en estos círculos. Muchas gracias por la invitación, a ver qué podemos contribuir a enriquecernos mutuamente, ¿no? Muchísimo, Aurora. Y déjenme les platico por qué. Esto es, aparte de que la quiero, les voy a contar su trayectoria y cómo ella ha logrado hacer todo esto. Entonces les voy a decir un poquito de lo que Aurora Ponce ha hecho en su vida. Ella es tapatía, no voy a decir su edad, es psicóloga, tiene un MBA enfocado en recursos humanos y ha estado entrenándose en compensaciones y beneficios, evaluación, eficacia de la capacitación, DO, también acompañada mucho de sistemas de calidad. ¿Cómo llega a esto? Bueno, los giros diferentes a los que ha estado. Cuenta con experiencia en empresas electrónicas y ahí en las empresas electrónicas ha logrado también vivir ciertas certificaciones complicadas como lo es la manufactura. Adicional, ha incorporado toda su experiencia en otro giro como es el alimenticio, en donde ha desarrollado desde cero todo el departamento de recursos humanos con estrategias diferentes y en donde ha puesto en práctica mucho de lo que vivió en anteriores empleos. Después se fue al giro automotriz, donde también le toca reestructurar el departamento de recursos humanos e implementar la formalización de la empresa en la estandarización de procesos, que no es nada fácil. Y en el giro automotriz, después se va a metalmecánica, también un grado más de complejidad, en donde le toca la implementación de cultura, debido a que la empresa fue adquirida por otra, un merge total. Y actualmente está en algo completamente diferente, tecnología. Así, entonces empieza a ver temas como inteligencia artificial, Business 4.0, Agile y todo lo que tiene que ver con tecnología, que justo es nuestro tema del día de hoy que vamos a hablar con Aurora. ¿Qué les parece? Así que Aurora ha estado en muchos giros y ha podido ella posicionarse primero como marca personal al estar a cargo de diferentes proyectos desde cero y después también en la parte de cultura. Así que Aurora hoy nos va a platicar. Primero yo le quiero hacer la pregunta que ¿cómo llegó a recursos humanos? Siendo que quizás, no lo sé, yo recuerdo por ahí que se estaba inclinando hacia psicología clínica, pero ¿cómo estuvo eso, Aurora? Pues mira, realmente fue en la carrera, tal cual, y sí, como todo mundo, la mayoría de los colegas coincidirán conmigo, cuando uno va a psicología, vas con la idea de tener ahí tu diván y, sabes, estar en la parte clínica. Entonces yo, pues no rompía con ese perfil, yo iba exactamente con esa misma visión o esa misma perspectiva. Pero al momento en que estaba en la carrera precisamente, me empiezo a involucrar a una maestra, fue la que me empezó a platicar del mundo del psicólogo dentro de las organizaciones. Pero al mismo tiempo que esa maestra me vendía pues como todo lo padre y todo lo que el psicólogo podía hacer, me acuerdo era la psicología inferencial la que ella decía que podíamos ahí trabajar y aplicar. También al mismo tiempo escuchaba un montón de críticas de parte de mis compañeros que estaban más al área clínica, que decían, no, pues es que un psicólogo que se va al área clínica, laboral, pues ya deja de ser un psicólogo. Entonces eso fue como decir, a ver,
sí o no. Y a partir de ahí empecé a encaminar mi carrera de psicóloga al área laboral y a involucrarme en la mayor cantidad de proyectos que pude dentro de la universidad, pero al área laboral, como que me dividí en dos. Seguía viendo cuestiones clínicas, pero en la parte laboral, a lo mejor también en la clínica, me involucré un poquito con la psicología social. Soy una persona que yo a título personal me siento que soy muy ecléctica. No soy del tipo que nada más me case con una corriente. Creo que por eso me gustó psicología, porque no soy del tipo de persona que me encajo en un solo tema. Entonces eso tiene sus pros y sus contras, sus críticas también, porque dicen es que no tienes especialización en algo en particular, pero eso mismo me ha hecho pues toda esta variedad que tú ves en mi currículum y que me ha permitido a lo largo de mi vida laboral pues desempeñarme en distintos giros tan distintos y sin embargo en cada uno de ellos adaptarme y poder implementar estrategias nuevas. Entonces así fue como llegué a recursos humanos y enfocarme hacia mi carrera. Qué padre, Aurora, porque sí es mucho de lo que yo veo en los egresados, sobre todo psicología, como este conflicto de, no, ya voy a hacerme de este lado o de este otro lado. Pero me gustaría saber qué fue lo que te enamoró de lo laboral, por así decirlo, o de lo organizacional, donde dijiste, definitivamente esto es lo mío. Mira, algo que me gustó mucho fue un proyecto que estábamos haciendo, de hecho, de la universidad. Y era un proyecto bien sencillo, era aplicar las 9S, ¿no? Este proceso que me deja mucho en la manufactura, aplicación de 9S y pues sabes todo lo que conlleva, ¿no? Tal cual los pasitos, era implementarlos. Pero cuando llegamos a ese proyecto, me encuentro con que pues no era tan sencillo. Ahora sí que fue mi primera implementación en HR y fue donde tuve mi primer resbalón, ¿no? Porque pues no fue tan sencillo. Hicimos todas las sesiones informativas, platicamos, presentamos súper bonito, los directores, todo muy bonito, y a la hora que llegamos a implementar, ¿qué crees? No funcionaba, no arrancaba. Entonces ahí fue el primer momento en que te puedo decir que me senté y dije, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer distinto? Si ya hice lo que dice el manualito A, B, C, D, ya hablé, ya presenté, ya hice aquí, ya hice acá, y sin embargo esto no está avanzando. Entonces ahí me puse a ver qué era lo que la gente estaba recibiendo el mensaje, qué era lo que me decía la gente. Entonces fue ahí cuando me empecé a involucrar. Yo lo llamo de recursos humanos, en el sentido de que fui a conocer a las personas con las que estaba trabajando. Sí le había platicado a la persona que iba a hacer la implementación ya en su área de lo que se trataba y demás, pero había preguntas muy sencillas como cuestiones personales. Primero, ¿por qué lo iba a hacer? Si tenía tanto tiempo haciéndolo de una forma y llegaba este escuincla de universidad a decirle que lo iba a hacer distinto. Segundo, ¿qué beneficio iba a tener? ¿Qué iba a ganar? ¿Por qué era importante hacerlo? Si de alguna forma tenía 20 años haciendo lo mismo y le estaba funcionando. Porque ahora iba a cambiarlo, insisto, porque llega esta escuela de universidad a decirme que eso siempre no, o que tenemos que hacerlo diferente. Entonces, ahí, insisto, fue la primera vez que a mí como que se me prendió ese chip en recursos humanos desde la perspectiva de psicóloga, de poder meterme a conocer todos esos motivaciones intrínsecas de la persona, que a lo largo de mi vida laboral, no me dejarás mentir, si uno como recursos humanos no te metes a la médula del ser humano, por más que lleves la teoría, por más que conozcas la práctica, por más que conozcas todo así padrísimo, pues si no llegas a este punto clave, que es llegar a que involucres y que hagas engagement con esa gente que lo va a hacer, se va a ir nada más te va a quedar en un muy bonita PPT que estás ahí presentando con tu corporativo, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me hizo empezarme a involucrar a recursos humanos, y fue donde yo dije, ¿sabes qué? El psicólogo en la parte laboral tiene muchísimo campo. No es cierto, es una falacia eso que me dicen de que nada más me voy a estar dedicando a aplicar pruebas psicológicas. Es una falacia que nada más voy a estar en reclutamiento. No es cierto que nada más pues no sirvo para otra cosa más que hablarles bonito y ponerlos a abrazar los árboles. Entonces ahí esa fue como yo misma, todo lo que me decían en la universidad mis mismos compañeros, de decir, ¿sabes qué? No es cierto.
Y algo que también me sirvió muchísimo, lo sigo aplicando hasta ahorita, el tema de psicología social, que curiosamente quiero estudiar por ahí una maestría en psicología social, no he tenido oportunidad, pero es algo que leo mucho y me investigo mucho porque de verdad en el día a día te puedo decir que yo vivo con psicología social con mis grupos y con psicóloga individual con la gente, ¿no? Independientemente si algo que me ha dado un valor agregado en las organizaciones por esta sensibilidad que tengo yo para percibir cuestiones que a lo mejor en una primera plática pues la gente no identifica, ¿no? Y eso fue lo que me hizo quedarme ahí en recursos humanos y retarme a mí misma y poner muy alto en la carrera en el sentido de decir, sabes que el psicólogo aporta y el psicólogo hace más y el psicólogo también te puede generar números. Y aprovecho ahí porque después de esa experiencia entro ya a trabajar a la electrónica y entro en un programita de factores psicosociales. Entonces cuando llegamos al factor hace mucho tiempo, eso me hace súper importante esto porque justo es la norma, factores psicosociales. ¿Cómo estuvo esa experiencia? Cuéntanos. Está bien padre porque esa fue en el año de 2007. Enfóquense por allá, en 2007 estábamos en aquel entonces y entro a trabajar en esta empresa electrónica. Entro en una empresa practicante y me dicen, ¿sabes qué? Es para un programa de factores psicosociales, una de las empresas electrónicas más grandes aquí en Guadalajara. Está dividida, en aquel entonces estaba dividida en 8 plantas y teníamos que formaba parte de un equipo de psicólogas que teníamos que implementar los factores psicosociales. En aquel momento era OSHA, ahorita OSHA ya ni siquiera existe, ya evolucionó, pero entonces nos empezamos a trabajar por ahí. Entonces me acuerdo que llegué muy bonita, llego yo ahí igual, ya pues estaba casi por salir de la universidad, una escuincla de 21 años, llego a la electrónica y llego y le digo, ¿sabes qué? A la empresa, quiero hacer un estudio de factores psicosociales y además me entro a trabajar en el Departamento de Salud y Seguridad y Medio Ambiente, o sea, así entré yo a la vida laboral. Llego ahí y tenía también que titularme, que graduarme, entonces se me ocurrió hacer por tesis que hiciera un programa donde hiciera cómo reducir los accidentes en las empresas. Hay 2 tipos, hay unos que son por actos inseguros y otras condiciones inseguras. Obviamente yo me enfoqué a los actos inseguros, ¿no? Entonces empiezo a ver que por más que se diera entrenamiento de la gente, otra vez no funcionaba. Y venía una persona que tenía 4 accidentes, prácticamente el mismo accidente, ya había recibido 10 entrenamientos y la persona seguía teniendo accidentes. Entonces ahí brotó la pregunta en mi cabeza, ¿qué está pasando que después de 10 entrenamientos, que además estaba muy bien definido, insisto, es un monstruote de la electrónica la que estoy hablando, súper definido, súper estructurado, es una buenaza la que se encarga de hacer esto, todavía sigue trabajando ahí, entonces es una buenaza, pero sin embargo no era efectivo el resultado, y, o sea, ¿qué está pasando? Y a mí me afectaba en aquel entonces porque como estaba en salud y seguridad, pues mis números seguía teniendo accidentes. Entonces dije, a ver, ¿ahí qué tengo que hacer? Me pongo a conocer a la gente, hago entrevistas y me dicen, ¿sabes qué? Lo que identifico es la actitud. La actitud era la que estaba haciendo, la estructuré de acuerdo a lo que nos dice la teoría, que son 3 es conductual, emocional y la otra parte es cognitiva. Entonces me pongo a ver qué es lo que cómo está estructurada la actitud de la persona en esos 3 rubros. Y me di cuenta que muchas veces era que la parte emocional era la que estaba haciendo que la persona siguiera teniendo la misma conducta de accidente. Yo le preguntaba, oye, es que a ver, tú sabes, un ejemplo, que no tienes que operar esta máquina sin guardas, tienes que poner las guardas porque pues, te cortan una mano, ¿no? Si yo lo sé, ya he recibido mucha capacitación. Oye, pero entonces tienes que usar tu equipo de protección personal, ¿qué te pasa? Pues es que yo lo sé, pero lo que pasa es que yo estoy muy enojado con mi manager, con mi supervisor. Oh, Dios. Mi supervisor no me trata bien, mi supervisor le dan premios de algo que hago yo y a mí no me dan absolutamente nada. Entonces era la manera en que le metía el pie al supervisor. Y era la forma en que se ponía en huelga para que ya no tuviera que estar yendo a trabajar. Entonces, a partir de ahí hago toda lo que la hice para mi teoría, para mi tesis, pero hago una prueba, un examen. Todas las personas que tenían un accidente y eran residentes tenían que hacer un test, hizo un test de actitudes enfocadas a la seguridad y tenían que hacerlo.
Ahí la presumo porque de esta actividad me dejaron, hablé con el VP en aquel entonces, le presento el programa y al principio me votó, me dijo, pues a mí esto no me importa, le dije, es que ¿sabe qué? Le saqué números. Cada vez que tenemos un accidente por esta situación, tenemos tanto porcentaje de rotación, tanto porcentaje de ausentismo e impacta de esta forma retrasos hacia la línea de producción y a usted le cuesta, a la empresa le cuesta tanto dinero. Pues no sé cómo le hice, convencí al VP. Wow. Y lo presumo porque me dejó parar una línea de producción 2 horas para poder hacer mi investigación. Lo cual es imposible. En este tipo de empresas es imposible. Imposible. Por eso lo presumo, porque de verdad, todavía ahorita digo, ¿cómo ese hombre? También lo sigo en contacto con él y el ingeniero es un tipazo también. ¿Cómo ese señor tuvo fe, confianza en una escuincla de 21 años que prácticamente era mi primer trabajo en la vida? Y me dejó parar una línea de producción, todavía me acuerdo del proyecto, me acuerdo de todo, de la manager, que me dejaron parar 2 horas nada más, pero con eso eran miles de dólares los que no estaban produciendo para yo poder hacer mi estudio y para poder sacar los números. A partir de ahí, doy resultados, empiezo a trabajar de esa forma, reduzco más o menos un 25% de accidentes por actos inseguros, trabajando con las actitudes de la gente en estos 3 componentes que te acabo de mencionar. Entonces me dejan proyectos más grandes y empezamos con factores psicosociales. Estos factores psicosociales que nos está leyendo la norma 35, yo lo estaba viendo desde el 2007 en empresa electrónica y antes lo medían por medio de OSHA, no había como tal una norma, pero prácticamente era lo mismo, era ver de qué manera estaba impactando los factores psicosociales al desempeño de las personas y cómo de esto se traducía en fallas a la empresa y cómo la empresa estaba dando mecanismos de detección, de control y de disminución de los factores psicosociales dentro de la empresa y afectar. Entonces ahí también me tocó hacer todo un estudio, puros números, cuánta gente estaba teniendo, por qué la gente se estaba yendo, rotación. Básicamente ahora sí que me enfoqué, si lo homólogo a lo que estaba pasando ahorita en la norma, a la gente que estaba teniendo rotación y ausentismo, por qué se estaba viendo rotación y ausentismo en la gente. Me pongo a entrevistarlos otra vez y eran por cuestiones psicológicas, por estrés emocional. Entonces ahí hacemos otra vez toda una campaña de hacer detección de exámenes para poder medir, capacitación de la gente para el manejo de emociones y era un sistema integral, ya no solamente era una emoción, manejo de estrés dentro de la empresa de trabajo. Ahora sí que entraba la parte también psicológica desde la parte personal, porque les dábamos herramientas para trabajarlo desde familia, cuestiones de familia, personales y demás. Entonces también fue un proyecto bien padre y yo ahorita que me platican de factores psicosociales, pues también me emociona mucho porque digo, pues ya lo hice desde el 2007, lo vengo haciendo. Entonces ya... Oigan, ya se van a quién contactar cuando tengan dudas de sus planes, porque no es solo aplicarla, de sus planes de hallazgos después de la norma 035 con Aurora, claro, definitivo. Platicamos, hacemos intercambio de ideas. Entonces eso es lo que me pasó ahí en la electrónica. A partir de ahí también me invitan de la universidad donde yo estaba estudiando, hice la presentación de estos estudios que estaba haciendo en esta empresa y me invitan de ponente como psicóloga para factores de estresores dentro de la empresa y me toca ser ponente en esta universidad de estos factores también. Entonces así fue como se ha ido relacionando uno a uno mi crecimiento laboral. Qué interesante está esto, Aurora, de verdad. Conozco esa empresa, no vamos a decir, más porque sé de las cosas o de los accidentes que tú dices, bueno, es que ya pasó esto, ya deberíamos de aprender, pero que hay alrededor, a lo mejor es lo que no nos subestimamos cuando llegamos a una empresa y sabemos que pasó en otro año algo, y me encanta que estás rompiendo muchos paradigmas con esto que nos está diciendo. El psicólogo no maneja números, que no podemos llegar en algún momento hasta VP para presentar un proyecto. Y tercero, el cambiar toda la parte de ahorro desde el punto de vista emocional. O sea, nos rompiste muchos ahorita con la historia, Aurora.
Pues qué bueno que les haya servido, porque también, insisto, también fue algo que fue un rompimiento para mí, insisto. Por eso te platicaba cómo entré a estudiar la carrera, cuál era mi misión, mi mentalidad, y cómo fue que conforme iba empezando a trabajar y toparme estas situaciones, pues en lugar de decir, ¿sabes qué? Pues es que aquí dicen en el manualito que los psicólogos no ven números, y aquí dice que en el manualito que los psicólogos no hacen esto, pues al contrario, ¿no? O sea, a ver, ¿de qué manera puede haber? Entonces, pues de que se puede hacer. Hay muchísimos ejemplos, y la gente, los psicólogos que están escuchando, que están empezando o que ya están en el giro y que a lo mejor siguen casados con el mismo protocolo, con el mismo prejuicio de que nada más están para hacer test y no pueden hacer nada más, pues discúlpenme, pero hay muchísima literatura y hay muchísimas cosas que pueden hacer. Nada más es sentarnos y cuestionar, al ponerse en esos lentes de psicólogo y decir, a ver, aquí qué está haciendo el factor humano que no está dejando avanzar el caso. Pero sí, que ojalá que sirva para algo, y que pues si alguien, lo mencionas tú, si a alguien le interesa, con todo gusto comparto la experiencia y nos abrimos el librito. Hacemos después un foro prometido aquí y al aire de factores de estrés. Con Aurora como ponente para que nos diga por dónde, con toda la experiencia. Yo creo que ella nos puede marcar muy bien el camino a todos los que están haciéndolo por primera vez. Aurora, ahora bien, respecto a tu camino, yo observo en este andar de giros mucho en donde quizás eras la única mujer en la sala, en donde quizás se subestima mucho el rol que hacemos. ¿Cómo en toda tu trayectoria pudiste hacerte valer de una voz y de que tus acciones fueran mucho más allá del género, tomando en cuenta simplemente las estadísticas? Y tomando en cuenta que, insisto, nuestro rol llega a ser muchas veces subestimado. ¿Cómo tú hasta el momento lograste hacer eso mucho más fuerte que los prejuicios que pueden haber alrededor? Mira, en primer lugar es que creo yo que en la situación en la que llegué, la verdad es que, insisto, tenía 21 años cuando empecé a trabajar electrónica, donde de por sí, por cultura y por, pues como está el giro, la mayoría son hombres, como tú lo mencionas. Tenía 21 años, estaba pues en la belleza de la juventud de 21 años. Entonces la verdad es que cuando yo llego a la empresa, me veían pues como una escuincla de 21 años, y pues hasta ahí, ¿no? Era el concepto que tenían los ingenieros. Y de hecho, por ejemplo, estábamos por ahí haciendo estudios o revisando, y sí me pasaron cosas bien fuertes de comentarios de ingenieros, posiciones altas, y que me hacían comentarios, pues que a lo mejor si yo me hubiera dejado llevar por ese tipo de cosas, pues yo no sé a qué me hubiera dedicado, o yo no sé en qué hubiera acabado, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que me ayudó a poder pasar esas barreras? Número uno, no creérmela. Porque creo que el primer momento en que te empiezan a hacer ese tipo de comentarios, el primer error es cuando uno, de alguna forma, esa frase o eso que te mencionan te resuena en la cabeza, uh-huh, y te cuestiona y te frenas. Entonces, número uno, no creérmela. Tomármelo de quien viene. ¿Sabes qué? Pues es como cualquier comentario bastante misógino, pero pues al final de cuentas a todas las personas yo creo que los ponen en duda. Así como el ingeniero que acaba de entrar y que no tiene experiencia y que llega con unos ingenieros más senior y que no lo toman en serio porque tú eres un escuincle que va saliendo de la escuela, pues es lo mismo, nada más que aquí agrégale que aparte con el machismo y con toda la cuestión de género de aquel entonces, pues era otro tipo de comentarios los que recibía. Y ese es el número uno. Número dos, que en lugar de decir, pues ya me están diciendo, y hacerme chiquita, fue decir, a ver, ¿cómo le voy a demostrar a este señor que además de todo lo que él dice que sí, tengo 21 años, sí, no estoy tan de mal ver, sí, puedo aportar algo más? ¿Cómo le voy a demostrar que no es nada más por eso que estoy aquí? Entonces, esos son las cosas que a mí me ayudaron, y pensarlo tal cual, mover las cosas a números. Fue muy complicado. ¿Cómo pones un valor a la actitud?
cómo le agrego algo que es intangible, algo tangible. Entonces, sí fue un reto, sí me retó profesionalmente para ver cómo podía homologarlo, cómo podía asignarle un valor, pero al final de cuentas es eso, que no tengamos miedo a los retos y que busquemos de qué manera puedes hablar en el mismo idioma que a la persona con la que te vas a sentar a presentarle la información. Entonces, eso fue lo que me sirvió. Y todo esto en números, esta traducción que hiciste desde el primer momento en tu carrera, creo que cimentó mucho en lo que estás al día de hoy. Y hemos platicado aquí en otros foros respecto a nuestro rol de recursos humanos dentro de la organización, cómo siempre ha sido enfocado a administración de personal y nos quedamos ahí en la tarea, en el core business y no vamos subiendo hacia allá. Y sabemos que el año pasado tuvimos una contracción económica, sabemos que hubo mucho desempleo, pero ¿qué tanto es nuestra responsabilidad? Tomando en cuenta que el ambiente que venía ya era tecnificado, pero todavía lo aceleró, sabemos, el COVID. Entonces hubo contracción, viene la tecnología, la tomas o la tomas, no hay opción, te haces vigente en tu marca personal o no estás, y todo esto nos lleva al futuro, tecnología y recursos humanos. En tu punto de vista, Aurora, ¿hacia dónde vamos en esa parte y cómo podemos empoderarnos con estos tres vertientes para poder traer mucho más valor a la organización? Yo pienso que esto definitivamente es el futuro, o sea, es más, no es algo que va a llegar, ya está aquí. No es algo que yo diga, hay que esperar en 5 años, no, ya lo tenemos que vivir. Yo te podría decir que yo empecé a ver fuerte la parte de la tecnología en recursos humanos hace alrededor de unos 8 años más o menos, que empecé a ver todos estos software robustos y que te ponían todos los procesos para que los administraras desde ahí, por ejemplo, en PeopleSoft, que fue de los primeros, creo, que se generaron, y que pues lo que buscaba era precisamente eso, y creo que es algo necesario y fundamental que todos los HR compremos esa parte, de que nos involucremos en la parte de tecnología, de que podamos ser más agile también en la manera en que nosotros administramos y en la manera en que nosotros tomamos decisiones y damos resultados, porque al final de cuentas todo el tiempo, al menos así yo lo he vivido, todo el tiempo recursos humanos es ese de mostrar que te voy a agregar un valor. Creo que hasta ahorita me ha tocado que recursos humanos sigue siendo esa persona, ese mal necesario que está ahí en la organización, y que pues es porque tenemos que revisar. Entonces creo que también nos tiene que servir la autocrítica de decir, a ver, ¿qué tengo que hacer distinto para poder yo agregar más valor? Y definitivamente es la tecnología. Que no le tengamos miedo. Hay muchísimas críticas, por ejemplo, ahorita los algoritmos que se utilizan para el reclutamiento, muchísimas críticas es que se despersonaliza, es que no se tiene el contacto, es que quitas esa parte de que ya la gente por default son desacreditados o no son considerados. Creo que por el contrario, porque el algoritmo al final de cuentas, ¿quién lo administra? Lo administran las personas. Ese algoritmo es definido por alguien. Entonces, si yo tengo un algoritmo definido muy en particularmente, también le resto la parte de que, por ejemplo, cuando una persona, hablando de reclutamiento, una persona está en una entrevista, te quita el prejuicio, porque todos, y no me van a dejar decir que no, todo mundo tenemos un prejuicio, y cuando alguien se siente delante de nosotros, desde que se para enfrente y a lo mejor se movió de alguna forma, le cambió la coloración o hizo alguna mueca, algún signo que no nos gustó, pasan mil cosas. Entonces, con este tipo de tecnologías quitamos este tipo de discriminaciones por este tipo de situaciones. Entonces creo que pues tenemos que involucrarnos sí o sí, porque además de eso, al momento en que nosotros podemos administrar todo por la parte tecnológica para quitarnos la parte operativa, que lo hemos visto en muchas situaciones y que nos lo han sugerido 1000 veces, ¿no? Saca el cuello decían la destruye, mencionaban la ocasión pasada. Sí. Entonces, pues eso, ¿de qué manera analiza tus procesos? ¿Qué proceso tengo repetitivo? ¿Qué porcentaje de mi día se va en ese proceso repetitivo y cómo lo puedo automatizar? ¿Cómo puedo quitarle esa carga operativa? Y no hay de otra más que por medio de la tecnología. ¿Sabes qué, Aurora? Es que yo estoy en una empresa chiquita, yo no puedo pagar el software que me estás diciendo, no me alcanza, ¿cómo le hago? ¿Sabes qué? Ponte, aprende Excel, aprende a hacer macros
y hazte una macro, y a lo mejor si tu día se te pasa medio día haciendo finiquitos, formatos de finiquitos, hazte una macro para que lo corras en 1 hora. ¿Sabes qué? Se me va el día haciendo, llenando formatos de actas y demás, pues igual, córrete una macro y ve de qué manera puedes hacer el documento, y a la par agrega valor como recursos humanos que tienes que hacer para trabajar con la gente y que disminuya la incidencia de conductas que te generan comportamientos y actas. Entonces, para cambiar, darle un giro. No podemos dejar de aplicar cosas, porque ahora sí que los procesos que tienen que hacer son básicos, son raíz y son necesarios. Pero entonces hay que darle la vuelta de qué manera puedo ser más estratégica, y ahora sí, lo que la máquina no puede hacer, yo como recursos humanos, agregar ese valor y ser más funcional y dar mejores resultados. Me encanta cómo lo dices simple, te siento y fluyo contigo respecto a cosas que a lo mejor, y lo escucho semana a semana con mi día a día, lo veo tan lejano. Es que inteligencia artificial me suena a que no tiene que ver conmigo, no me identifico, me da miedo, me gusta cómo se escucha realidad virtual, pero no es para mí. ¿Cómo me puedo sumergir en todas esas tendencias sin considerar las que vienen de Marte? Hace ratito hacemos una broma de eso. ¿Cómo le hace ese HR para apoderarse en conocimiento y diga, bueno, vamos probando, ¿no? Y no es millonada, sino vamos probando de qué se trata eso. En tu experiencia, ¿cómo podríamos hacerle ahora? Mira, nos tocó implementar inteligencia artificial en la empresa donde trabajo actualmente. Tenemos un bot de inteligencia artificial, está padrísimo. Pero al principio pues todo el mundo decía, oye Aurora, pero es que van a poner, y eso que ese bot va a hacer lo hago yo, entonces ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me vas a dar de baja? Pues, no funciona así. Entonces, paso número 1, quitarnos ese miedo. Que no veamos algo lejano, la parte de tecnología, algo lejano a nosotros. Dice uno, oye, pero es que yo cómo voy a ver de estas cosas si yo nada más me dedico a contactar con gente, o sea, ¿qué te pasa? Ya eres de psicóloga, pasas a ingeniera, ¿qué es esto, no? Entonces, no, al contrario, es ver es un aliado más. Yo lo veo así, y fue lo que nos funcionó. Un aliado más de decir, ¿sabes qué? Pues ahora esto, que a lo mejor me quita el 60% de mi tiempo, que es responder preguntas, y que no me agrega ningún valor, lo va a hacer mi compadre, mi aliado. Ahora sí que mi socio. Y eso es involucrarnos, de conocer un poquito más, y dejarnos de verlo como es la herramienta que me va a quitar la posición, porque lo vivimos muy de cerca donde yo trabajo, esa duda, oye, entonces ahora yo qué voy a hacer, la gente ya no va a trabajar conmigo. Pues no pasa nada, o sea, tú vas a hacer otras cosas y buscar involucrarte, conocer cuáles son las tendencias. El Big Data es buenísimo, por ejemplo, y que nos sirve para los análisis de datos. ¿Y para qué me va a servir? Pues a lo mejor es lo que tú ya hacemos. Nosotros hacemos un contacto 1 a 1 con la gente, los HRs van y hablan con ellos y sacan información. Pues a lo mejor se pasan un mes de su vida teniendo contactos con ellos, y a lo mejor si yo implemento Big Data, voy cargando ahí los datos, o los va cargando el mismo empleado, me permite hacer cruce de información, y puedo ahora saber cuáles son las necesidades a futuro y trabajar en las necesidades al futuro, y me brinco ese mes de estar entrevistando gente, recabando información. Y al contrario, al momento de que yo ya puedo tener esos datos, incluso puedo ser más humana, porque a lo mejor hablo con Joanny y hablo, ¿sabes qué? Tengo que hacer al día 20 entrevistas, entonces nada más te puedo dar, Joanny, 15 minutos. En 15 minutos platícame cómo te sientes en la empresa, cuál es tu expectativa para largo plazo, personal y laboral. ¿Cómo crees que la empresa te puede contribuir? 4 preguntas y cronometrando, ¿no? 15 minutos, ya se acabó. Ay, ¿sabes qué, Joanny? Pues bueno, nada más tomé estos puntos y los involucra, entonces voy corriendo, ¿no? Tampoco te estoy dando, porque me están pidiendo un número y me están pidiendo una meta. Entonces, al momento en que yo todo esto lo tengo automatizado por medio del Big Data, ya sé qué es lo que busca Joanny. Entonces ya es distinto a que yo llegue con Joanny y le diga, ¿sabes qué, Joanny? De acuerdo a lo que tú contestaste en esta encuesta que se capturó dentro de esta plataforma, ya sé que tu motivación personal es que estás buscando este crecimiento. Yo sé que la empresa te puede dar este crecimiento bajo estos caminos, mira, A, B, C, ¿cuál es el que tú gustas? Y empezar a trabajar de manera individual con cada uno de nosotros, o de las personas, y poder tener pues más valor, o más agregar algo más a la gente y ser más humanos por medio también de la tecnología.
Totalmente este punto. Me gustaría decir un ejemplo que viene, una de estas empresas que es totalmente automatizada ya al día de hoy y que amamos y nos encanta escuchar historias, Amazon. Y justo escuchaba en esta semana de que viene una contracción importante al que las personas se están sintiendo robotizadas porque está cronometrado el empaque. Entonces están haciendo por primera vez el sindicato. Entonces justo ahí es donde generamos valor. Imagínense los que están detrás de decir, bueno, ¿cómo hago que concilie una empresa que va al adelante con el futuro, con estrategias disruptivas y con las personas? Y que claramente que ya hay algo que atender. Es ahí donde generamos valor. Es ahí donde debemos de estar y donde nos aliamos de la automatización para poder hacer esas estrategias, que es lo que nos platicas. Exactamente, entonces eso es lo que yo veo que viene, ¿no? Todo esto, e insisto, no es algo que vaya a largo plazo, ya está aquí y hay que adaptarnos y hay que trabajar con ello. Totalmente, y sobre todo que lo vives, Aurora, en tu caso, ya que lo tienes interiorizado y que ves el valor agregado. Yo siempre he dicho que todos los HRs tenemos una bola de cristal, que es nuestra intuición. Si nos puedes ayudar a sacar la tuya y más o menos en un futuro inmediato, ¿qué ves que viene importante que tenemos que prepararnos aparte de esto que estamos platicando? Mira, creo que tenemos que hacer, además de lo que mencionábamos, automatización, trabajar con tecnología, buscar que tengamos mayor cuestión de alianza con cómo HR yo puedo desarrollarme a la par para poder estar al mismo nivel de los retos que vienen ahora a corto plazo, ¿no? Ahora esta nueva manera de que la gente, muchos se van a quedar en home office, entonces, ¿cómo yo voy a seguir siendo HR estando yo en mi casa y mi empleado en su casa? Entonces, pensar alternativas o estrategias de cómo voy a modificar eso, cómo voy a agregar ese valor, cómo voy a poder tener una mejor comunicación, cómo voy a poder tener un ser más allá y cómo voy a dar ese sentido de pertenencia o de engagement con la gente que incluso estando de su casa y que yo no estoy ahí a un lado de él como a lo mejor trabajamos tradicionalmente, sienta que Recursos Humanos está sentado al lado de él y le está apoyando, ¿no? Entonces eso yo lo creo totalmente, yo estoy en un giro, insisto, tecnológico, pero no creo que este cambio de modificación y de esta alternativa se vaya a quedar solamente en el tecnológico, porque al final de cuentas la gente que está pidiendo trabajo son los mismos perfiles que los que están yendo a cualquier giro, independientemente cuál sea. Y todos, absolutamente todos, si tú te pones a ver, lo que busca la gente es tener más tiempo para ellos mismos, más flexibilidad, más tiempo para la familia. Entonces eso también como HR nos reta muchísimo en cómo voy a hacer ese engagement con estos gustos tan variados y con estas intenciones o necesidades de la persona tan al ser respetado y libre de su tiempo. Entonces yo pienso que para allá va. Y en este futuro inmediato tienen que visualizarse ustedes, no lejos de... Y me gustaría que nos platicaras, Aurora, una historia, nos encantan las historias, sin mencionar específicamente dónde, de cómo la tecnología ha ayudado a eficientar procesos en tu experiencia. Pues mira, y retomando el tema de la inteligencia artificial que te platicaba, este bot que tenemos surgió porque el área del Share Service estaba teniendo muchas dudas, siempre eran cantidad de correos y cantidad de preguntas y de tiempo de los HRs enfocado a responder preguntas de políticas y procesos y ya claro, todas las políticas y procesos se dan en manuales, están en las plataformas, se mandan por correo, o sea, está comunicado, pero aún así la gente sigue preguntando lo mismo. Entonces, nos estaba quitando más o menos, yo estimo un 40% del tiempo en estas cosas, en responder el correíto, porque pues independientemente de que esté la liga ahí, y de que esté la política ahí publicada, pues no está tan nice de que HR te diga, pues lee la política, está en tal página, ¿no? Entonces, ahí era algo que sí les quitaba tiempo sí restaba tiempo, o sí distraía, no quitaba tiempo, sí distraía de la actividad más rica en la operación. Entonces se crea este bot, en este bot de inteligencia artificial se cargan algunas de las preguntas más frecuentes y a su vez conforme la gente lo vaya utilizando se va retroalimentando. Nos sirvió muchísimo, sobre todo en la pandemia que estábamos en nuestras casas, también por casos de COVID, gente que no nos podía tener contacto con nosotros y todo el apoyo se estaba realizando por medio de este bot. Entonces no tenía que salir la gente de su casa, lo podía
contactar directamente desde su celular y podían hacer las preguntas y el bot le daba seguimiento y le contestaba las dudas que tuvieran. O si no era, por ejemplo, ya no nada más es mi empleado, era la esposa, que a lo mejor el empleado está enfermo o está atendiendo, no puede meterse a la plataforma con nosotros, pero estaba en el celular del esposo, entonces ella misma podía entrar, podía preguntar y ella podía ver, a ver qué aplican las políticas de mi empresa o qué tengo que hacer si me pasa esto. Entonces nos agregó bastante valor, sobre todo, insisto, en esta pandemia y bajo estas condiciones de estar en su casa y con casos así, ¿no? Gente enferma también. Entonces, eso es algo que te puedo platicar así, muy tangible, que lo hemos vivido y que nos ayuda para que tengamos ahora sí, otra vez, sentir a recursos humanos más de cerca. No se les antoja un bot con esta maravilla que nos cuenta Aurora. Aurora, me gustaría ahora irme un poquito más personal. Me gustaría que nos platicaras qué aprendiste de ti en esta pandemia y qué te reconoces. ¿Quién eras hace un año, febrero 2020, y quién es ahora, en febrero 2021? Híjole, pues ha sido creo que un periodo que a todo mundo, yo no hasta ahorita no conozco a alguien que no le haya movido de alguna forma. Lo que me dejó a mí fue, primero que nada, cuestionarme, porque muchas veces también me llegó a pasar cosas que me pedía la gente en cuanto a flexibilidad y mi respuesta era no se puede. Y la pandemia vino y me dijo, ¿sabes qué? Quítate, que aquí está. Entonces, primero que nada, pues que nada está escrito, que todo puede cambiarse de un momento a otro y que sí se puede, nada más la cuestión es buscar la forma. Entonces, eso es algo que a mí a título personal, porque también de repente ahorita estoy en temas de compliance, entonces tú sabes que con compliance no hay flexibilidades, se hizo o no se hizo, nada más. Entonces, eso también otra vez como que me lo recordó, como que me dio esa flexibilidad otra vez, que en algún momento por los puestos que he llevado se me había restado. Otra cosa más es que siempre eso, por más mínimo que sea lo que uno piensa que está haciendo con el empleado, no sabes el valor que le genera al otro y el impacto que le da. Y más en esta pandemia, ¿no? De que cuestiones durante la pandemia, los HR estuvieron hablando con los empleados, ¿no? Lo que nos decía, contacta a tu gente, una muestra. Nosotros estuvimos hablando con 7,000 empleados, cada HR estaba asignado cierto headcount y estuvieron hablándoles por teléfono a cada uno de los empleados. Entonces, el feedback que recibimos fue muy bueno, de decir, ¿sabes qué? Me encantó recibir la llamada del HR para preguntarme cómo estoy en la pandemia. Me encantó que me haya hablado para decirme cómo te está yendo, cuáles están siendo tus retos. Entonces eso también me enseñó eso, de que algo tan mínimo como una llamada telefónica a veces es lo que necesita la gente, y a lo mejor no es otra cosa más que eso, sentir que, ¿sabes qué? Por una distancia del teléfono voy a tener el apoyo y me van a escuchar. Entonces, en general, creo que eso es lo que como profesionista e individualmente es algo que me ha permitido en la pandemia. Y algo que me reconozco, pues la verdad es que yo me pensaba más de procesos y más estructurada, además así, la verdad es que no, de un día para otro me adapté a todos los movimientos que estábamos teniendo, de un día para otro mandamos a todo el mundo a su casa y de un día para otro cambiamos totalmente la dinámica de cómo íbamos a estar haciendo el trabajo. Entonces, pues es algo que yo pensaba que no era capaz de manejar situaciones tan demandantes de repente, ¿no? Al principio, estoy hablando al principio de la pandemia, de que no sabía nadie nada de cómo eran los cuidados, cómo se te iba a hacer, cómo se tenía que manejar, y pues de un momento a otro conocí, me adapté, sí me sacó en un principio, dije, ¿ahora qué hago, no? ¿Qué aplica? Y no, se resolvió, se ha manejado, y ahorita, por ejemplo, platico con otros miembros de otros HRs de otros círculos que tengo y platicamos intercambio de benchmarking, ¿no? ¿Qué haces ahorita por la pandemia? ¿Cuál es tu estrategia? Y pues me siento muy orgullosa de decir, ¿sabes qué? De las estrategias que hemos platicado, la que se definió o la que definí yo es la más completa y es la que me piden, oye, ¿me la compartes? La que quiero replicar. Claro, adelante. Entonces es eso algo que me reconozco, que pese a los estándares, además agrego, con un bebé,
que también eso ha sido a título personal un reto para mí porque pues no hay guarderías, no hay daycares, no hay nada, entonces tengo que enfocarme en, no es como que le diga, hijo, aquí está tu desayuno, ahí comes y cuando terminas dejas tu plato en el pues no, o sea, está su mamá, entonces eso también ha sido algo que me ha retado y con todo y todo pues ha salido, ¿no? Entonces es algo que me reconozco. Felicidades, Aurora, y suena súper retador todos los procesos que tuviste que hacer para mandarlos a su casa. Felicidades, y aparte, sí, como con bebé pequeñito, hermoso, también sorteando todo eso. Ustedes saben o no saben, no lo sé, es lo que es estar con todo eso a la vez, y mis respetos. Pues gracias. Aurora, me encantó hablar contigo, de verdad, fue muy fluido de cómo nos llevaste al mundo tecnológico y al mundo de los procesos y a romper paradigmas. Y yo te quiero invitar aquí, ya dijimos que vamos a hacer un panel, un foro de riesgos psicosociales desde el punto de vista de riesgos, no de cumplimiento, sería súper interesante. Yo les invito a que la busquen, así como la ven, tienen la mejor disposición para hacer networking, compartir, hablar de mejores prácticas. Búsquenla en LinkedIn, creo que es el lugar correcto, ¿verdad? Te pueden buscar ahí directamente, ¿sí? Sí. Perfecto. Y te agradezco enormemente este espacio que nos diste. Definitivo, aquí inspiramos, movemos, y por medio de historias como la tuya hablamos y construimos este futuro que es de empoderamiento hacia recursos humanos. Muchas gracias, Aurora. Pues al contrario, gracias a ti por estos foros, este espacio. Yo también te sigo, tú lo sabes, estoy por ahí, entonces también me ha aportado muchas cosas y escucharte a ti y a tus invitados. Así que pues gracias a ti y a todos ellos por el espacio. Muchas gracias. Mi nombre es Giovanni Aceves y recuerda que el talento está en ti.